Cuando Inda y Maruenda no vienen, se nota también en la audiencia de este programa. Claro, es que Inda y Maruenda, el que se queja en Twitter se cree que, como se quejan con él otras 100 personas, lleva la razón. Pero bueno, somos un programa que no nos podemos tampoco guiar por lo que nos dicen las redes sociales, nos tenemos que guiar por otros criterios, como puede ser comunicativos, profesionales, etcétera. Iñaki López, muchas gracias por recibir al HuffPost. A vosotros. La Sexta Noche cumple 7 años, enhorabuena. Muchas gracias. Quería preguntarte lo primero, llevas 7 años, tu programa más longevo fue Pásalo en ETV. Sí. ¿Cómo ha evolucionado La Sexta Noche desde 2013? Fíjate, es verdad, ahora que lo dices, tampoco he hecho yo tantos programas, porque todos los programas que he hecho son bastante longevos, con lo cual, pues fíjate, 7 años empezamos en 2013 y el programa ha evolucionado enormemente, aunque sigue teniendo algunos elementos comunes, y no me refiero solo a que haya entrevistas y tertulianos, sino que curiosamente los temas que tratamos siguen siendo muy parecidos. Es decir, ya en el año 2013 parecíamos salpicados por una ola de corrupción de la que seguimos prácticamente hablando a día de hoy, porque entre que la justicia se toma sus tiempos y que la corrupción lamentablemente es algo que no deja de aparecer cada X tiempo en la política española, pues es verdad que son dos de las cuestiones que más copan nuestra actualidad todos los sábados a la noche: la corrupción y la política. Bueno, en 2013 no había una serie de partidos que ahora sí que existen. Ha cambiado en eso bastante la situación. Es verdad que la situación política ha cambiado mucho más que en nuestro programa. Y es verdad que ahora tenemos nuevos partidos políticos, muchos de cuyos secretarios generales han sido antes tertulianos en La Sexta Noche. Esto es cierto. Yo recuerdo cuando en La Sexta nos fijamos en un joven profesor de la universidad, un profesor de políticas como es Pablo Iglesias. Nos fijamos también en otros jóvenes políticos como Tania Sánchez, que venía de la política local. Recuerdo cuando llamamos también a Albert Rivera, que en aquel momento tenía un partido político circunscrito a Cataluña como era Ciudadanos. Recuerdo también cuando nos dijeron: oye, Pablo Casado no va a poder estar hoy, va a venir un chaval nuevo de Murcia. Nosotros decíamos: hombre, pero mandarnos a alguien de peso, un chaval nuevo de Murcia, esto no suena así. Y fíjate, era Teodoro García, después ha sido secretario general de los populares. Es verdad que muchos de los políticos de este país que están en primera fila se han fajado en los sillones rojos de La Sexta Noche. Muchos acusan muchas veces a La Sexta y a programas de la cadena de fomentar el auge de partidos como Podemos, porque siempre se ha dicho, es que siempre están lo de Podemos, han estado hoy también Irene Montero, han estado Errejón. ¿Qué tienes que decir a eso? Es curioso porque los partidos políticos siempre te acusan de haber favorecido al contrario. Es decir, es verdad que unos partidos, generalmente pues los más damnificados por la aparición de nuevas formaciones políticas, nos acusan de haber dado paso a estas nuevas formaciones. A mí me parece bien la capacidad de elección. Cuanto más partidos seamos, más tendremos donde elegir y más posibilidades habrá de que encontremos un partido político afín a nuestros intereses. Pero también desde los nuevos partidos hemos recibido acusaciones de apoyar más a los tradicionales. En fin, los partidos siempre tienden mucho a acusarte de favorecer al contrario. Estamos muy acostumbrados. Se habla mucho de presiones. Este es un ejemplo, por ejemplo, de presiones, ¿no? Que los partidos políticos y los políticos te estén tildando constantemente de ser pues partidista. Fíjate, y esto te lo dicen ellos. Pero bueno, en fin, estamos acostumbrados. Otra de las acusaciones que nos hacen a los periodistas en general y a los medios de comunicación es la ultraderecha ha crecido porque le estamos dando voz. ¿Qué opinas de este debate? Esto me llama poderosamente la atención. Yo creo que cuanto más información tengamos, cuanto más sepamos, cuanto más nos cuente lo que está pasando, seremos más libres, tendremos más información. Es bueno contrastar la información que nos llega a través de cuantos más canales mejor, porque todo tiene que ser contrastable, porque todo tiene que ser contrastado, porque lógicamente de cuantos más canales bebamos, mejor informados vamos a estar, pero las cosas hay que contarlas, las cosas suceden, son noticiables. Si un partido político, que es el tercero ahora mismo en el Congreso de los Diputados, dice una serie de barbaridades y no les damos eco, eso no es hacerle el juego, eso es simplemente hablar de lo que es noticia y es generar y abrir un debate que no se puede hurtar a la ciudadanía, lo contrario es censura. Porque claro, no, vamos a empezar silenciando este partido que nos cae mal. Esa es una puerta por la que después podemos entrar ya a censurar cualquier tipo de opinión que no nos convenza, no nos guste o no sea del color que nos parece conveniente. Y sobre el debate de cómo se llama a ese tipo de partidos, por ejemplo, hay que llamarles ultraderecha, no hay que llamarles ultraderecha, hay que hablar del PIN parental o hay que hablar de otro tipo de... ¿Tú qué opinas de eso? Pues que no es más que ganas de generar debates, como hablar de fake news cuando hablamos de las mentiras de toda la vida. Bueno, Vox es un partido de ultraderecha, yo me sorprende que incluso esto les moleste a ellos. Es un partido de ultraderecha de libro, es decir, tienen un argumentario, tienen una forma de ser, bueno, que se identifica con los partidos que tradicionalmente hemos entendido de la ultraderecha. Bueno, pues es lo que hay. Están en su derecho de molestarte como nosotros de llamar las cosas por su nombre. Desde 2013 lleva el programa.
¿Tú cómo has evolucionado desde esa fecha, desde ese primer día, esa primera entrevista con Pedro J. Ramírez, hasta ahora? Sí, fíjate, lo que nunca se ha llegado a colmar es mi capacidad de asombro con este país. O sea, parece que son los guionistas de Netflix los que llevan las riendas de la política. Cuando parece que va a llegar un año tranquilo, cuando parece que ya no va a haber más citas electorales, siempre acaba apareciendo algo, un debate. De todas formas, yo creo que también porque ahora a los políticos les interesa que la situación esté constantemente al pil-pil. Es decir, que haya una confrontación perpetua y perenne entre partidos políticos. Y de tal manera que ya no vivimos periodos tranquilos. Ya los programas de política tan largos como el nuestro no tienen que mirar a igual a hacer otros contenidos más de tipo social, porque en realidad los políticos nos están dando temario para 5 horas y para 10, si es que las hiciéramos. Entonces, ¿tú crees que va a haber elecciones dentro de poco? No, bueno, tampoco creo que vaya a ser una esto es hacer futurología y nunca he tenido yo grandes dotes adivinatorias. No sé si la legislatura va a ser de 4 años. No creo que sea tan larga. Es la primera vez que nos enfrentamos a un gobierno de coalición a nivel nacional en la Moncloa y es difícil que la convivencia sea tan larga. Han empezado con claras muestras de amor fraterno, ya veremos esto lo que dura. Pero vamos, sí que creo que va a ser una legislatura larga, sí que creo que va a dar de sí que creo que se van a poder desarrollar nuevas políticas, que se van a llevar a cabo nuevas ideas, aunque no sé si tanto como 4 años es lo que yo le doy a esta nueva legislatura. ¿Y tú qué prefieres como presentador de un programa que se nutre de ese tipo de actualidad? ¿Qué prefieres, una etapa tranquila o...? Te juro que a mí me apetecería aburrirme un poco. Creo que va siendo hora de que la política entre un poco en niveles de tranquilidad e incluso no me importaría hacer más entrevistas o abrir la temática de La Sexta Noche a cuestiones más sociales. Creo que nos merecemos los españoles que la política pase un poco a un segundo plano, no puede estar constantemente en la cabeza de los ciudadanos y como una de las principales preocupaciones, porque a los ciudadanos ahora les preocupa el paro y después los políticos. Y me parece muy grave. Y creo que eso es responsabilidad de los propios políticos. Y creo que no sé hasta qué punto es bueno estar todo el día con una declaración en las redes sociales o en los medios de comunicación, sobre todo cuando no son declaraciones además muy meditadas. Me parece que los políticos muchas veces hablan sin pasar esa declaración por filtro alguno. O sea, que se tomen la vida con un poquito más de calma, que creo que hace falta además bajar la temperatura política en este país, porque estamos demasiado enfrentados, demasiado divididos, y yo creo que los políticos no están aquí para eso, están aquí para todo lo contrario, para favorecer un entendimiento y un diálogo, para que los ciudadanos nos dediquemos a otras cuestiones y que ellos solucionen determinados problemas, no los incrementen. Todo eso se traslada luego al plató de la tertulia. Pero es distinto, porque en un plató de una tertulia somos políticos debatiendo con distintas ideas. Es un medio como es la televisión, que tiene que ser un medio vivo, un medio dinámico. No es lo mismo. Nosotros no tenemos responsabilidades de gobierno. No se puede confundir. Un tertuliano no va a gestionar el dinero público, no pretende establecer políticas concretas, las podrá defender o no, pero él no tiene la responsabilidad directa. Mientras que los políticos sí, no es lo mismo. Los políticos sí que se tienen que pensar las cosas 2 veces, sí que tienen que ser un ejemplo de mesura y moderación. Los políticos, o sea, los tertulianos son comunicadores, están en un programa de televisión, no tienen absolutamente nada que ver. Es más, yo creo que incluso la política se está crispando más que los platós de televisión. Estoy convencido. Pero ¿no tienen una responsabilidad también los tertulianos que se enfrentan tanto a veces, en algunas ocasiones ha habido... Además tú lo has vivido en tantos años de tertulia. ¿No crees que existe una responsabilidad que eso luego caldea el ambiente? Pero yo creo que eso tiene que ver con nuestra forma de ser. O sea, cuando 2 amigos hablan de política en un bar, también se van a calentar. Cuando un grupo de amigos está haciendo una comida en un choco y se ponen a hablar de política, de fútbol o de religión, es más que probable que haya una voz más alta que otra. Yo creo que eso en realidad va con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de ser y con nuestros genes. Y somos un país de sangre caliente y nos gusta debatir de una forma visceral. Pero no creo que eso tenga una relación directa con los tertulianos. Los tertulianos al final son comunicadores que debaten y discuten, porque es que además eso es lo que tienen que hacer, y además lo tienen que hacer de una forma dinámica. Si fuera un montón de señoros sentados en unos sofás con capitoné, con una pipa en la mano, pasándose el turno amigablemente, pues igual no tendría el mismo interés. Es bonito que sea una tertulia dinámica, en fin, y viva, ¿no? Pero tú has vivido momentos complicados. Te quería pedir que me dijeras un momento complicado de estos 7 años que dijeras, prefería no haberlo vivido. Bueno, hay momentos complicados. A mí los momentos que se me hacen profundamente incómodos es cuando en el fragor del debate y de la batalla algún tertuliano tira de cuestiones personales contra otro. Eso me produce una honda incomodidad. No me gusta, y no me gusta por 2 motivos. Uno, porque no estamos aquí para hablar de la vida en concreto de nadie,
Y dos, porque le estamos hurtando al espectador información importante. Es decir, estamos debatiendo sobre cuestiones importantes y trascendentales. Si estamos debatiendo del paro, debatamos del paro y de las posibles soluciones que hay o de los errores que se han cometido ahora o en el pasado. No entremos en cuestiones personales, porque es que estamos perdiendo el tiempo. Y esto, sinceramente, creo que no le interesa a la persona que está viendo la televisión. Al contrario de lo que mucha gente cree, la bronca en televisión no necesariamente supone una subida de un punto de audiencia. Y además no es nuestro estilo y ni buscamos eso. O sea, yo creo que es más, a día de hoy, una bronca en un plato hace que haya muchas personas hablando a la vez y que el espectador tenga dificultades para entender qué es lo que se está diciendo y se va. Hay ruido y se va. Y yo lo que no quiero es que haya ruido. Yo creo que sea un debate dinámico, vivo, oye, visceral, que se caliente y que hable muy alto, pero con respeto y sobre el tema del que estamos hablando. Como al final este es un programa muy largo y las cuestiones de las que se tratan son muy sensibles, pues es verdad que a veces hay momentos más tensos. Pero yo creo que eso es normal, es inevitable. Son 8 tertulianos y eso es, bueno, habitual que pase de vez en cuando. Pero fíjate, yo creo que también es reducir muchas veces un programa de 5 horas y media que tiene muchas cosas a una bronca de un momento puntual y concreto, ¿no? Es verdad que el programa se caracteriza por muchas otras cosas. Pero vamos, que a mí, en realidad, no me importa que se hable, que se dé una voz, o que incluso a veces entren 3 personas a debatir, aunque procuro que no pase por el ruido que se genera. Pero si hay algo con lo que soy muy intransigente, es entrar en cuestiones personales que no le interesan a nadie, ni a mí, ni al espectador. Vamos al otro aspecto, momento hilarante, un momento divertido, un momento que recuerdes. Pues hemos tenido muchos, mira, yo recuerdo, por ejemplo, un día con una entrañable colaboradora nuestra que viene de vez en cuando y que es Cristina Almeida. Yo recuerdo que un día estábamos haciendo con ella una conexión en su casa y yo le hacía preguntas y ella no me contestaba porque no me estaba escuchando. Entonces, alguno de los técnicos que estaba allí en su casa, Cristina, ¿pero tú escuchas algo? Y ella dijo, Carrefour. Claro, porque estaba escuchando, ya le habían cambiado, tenía un canal distinto, entonces estaba escuchando, creo que Antena 3, que en ese momento tenía publicidad y había un anuncio de la conocida marca de distribución francesa. Entonces, claro, yo le hice una pregunta de Cristina, ¿qué te parece la nueva política de empleo que está teniendo a cabo ahora mismo la ministra? Carrefour. Claro, nos hizo mucha gracia a todos, tonterías, pero bueno. Bueno, he estado mirando, para documentarme un poco de la entrevista, en 2016 Zapeando te hace una recopilación de frases tuyas despidiendo el programa. Ah, sí. Muy gracioso. Sí. Una de las frases era, no veo la hora de irme a casa. Sí. Otra es, estas 5 horas pasan como si fueran 12. Sí. ¿Cómo llegas hasta el final del programa, hasta esas 5 horas de...? Pues fíjate, yo creo que esas frases son muy ilustrativas de cómo llego al final del programa, con muchas ganas de terminarlo. Ten en cuenta que es un programa que, aparte que es un programa muy largo y en directo, son 5 horas y media, es verdad que a veces puede haber alguna entrevista que grabemos fuera y tal, pero bueno, son 5 horas y media, que aquí llegamos después de comer, que son muchas horas y que aquí se genera mucha tensión. Porque claro, aquí ha habido entrevistas que han generado mucha tensión. Si ese día tú tienes que recorrer esos metros desde la zona de debate hasta la zona del íntimo para hacer una entrevista a Francisco Franco, el nieto, que ha venido a responder una serie de preguntas sobre la exhumación del dictador, o cuando, por ejemplo, tienes una entrevista a Arcadio Espada, que siempre no es una entrevista cualquiera, o cuando estás hablando de cuestiones fundamentales con 8 tertulianos que están en ese momento muy tensos, pues lógicamente se genera una tensión importante. Y el único que no puede perder el sentido del humor en ese programa soy yo. Los tertulianos pueden debatir, pueden enfadarse, pero el único que tiene que permanecer frío en todo momento, no caer tampoco en ninguna provocación, nada por el estilo, es servidor. Entonces, claro, llegas agotado, llegas con muchas ganas de ir, y es verdad que el ingenio siempre se te despierta en esos últimos 15 segundos finales. Es cuando soy más yo mismo. Y eso que te pinchan, ¿eh? Porque durante alguna vez, alguna pullita te lanzan. Bueno, me pinchan y me dan hachazos durante las 5 horas y media. Sufro todo tipo de varapalos, pero por eso, precisamente, cuando llegan los minutos de la despedida, uno lo hace con mucha más ilusión. Sí. ¿Eres de los que al día siguiente mira las audiencias? Pero eso como todos los profesionales de la televisión. O sea, vivimos el medio en que vivimos. O sea, es como si a un alumno le dijeran, están puestas ahí fuera las notas, y alguien no quisiera ir a verlas. Bueno, alguno habrá que no querer ir a verlas porque sospecha el resultado. Pero sí, yo creo que todos los profesionales de la comunicación, cuando sabemos salen las notas, en cuanto a las 8 de la mañana, un poco más tarde los domingos, se publica la audiencia, lógicamente acudimos a comprobarla. Yo siempre me ha sorprendido mucho esos comunicadores que dicen, no, a mí me da igual. Pues yo creo que hasta el Wyoming, que vive en las mieles del éxito, mira las audiencias todos los días. Vamos, no me cabe ninguna duda. ¿Y lees las críticas? O sea, hay esa barra de bar grande que es Twitter, ahí está lleno. Sí, mira, a veces las leo, pero tampoco me complico la vida con ellas. O sea, quiero decir, Twitter es un botellón. Entonces, pues hay un poco de todo. Generalmente hostias como panes. Entonces hay que decirlo, ¿no? Es verdad que no somos muy de, me voy a meter en Twitter a felicitar a este muchacho por su labor.
favor. Somos más de, me voy a meter en Twitter a cagarme la madre que lo parió. Somos un poco más de la segunda opción. Entonces sí, bueno, a veces las leo, generalmente me divierto. Cuando veo que alguno ha dado en el tema, alguno ha dado en la diana, pues oye, la guardo y me la apunto. Digo, tiene razón, voy a reflexionar sobre este aspecto. Pero generalmente no son críticas desde el razonamiento, mesuradas y constructivas. Generalmente son con la mano abierta. Entonces, pues bueno, las hay más o menos graciosas, más o menos faltonas, pero bien. Hace tiempo que ya no bloqueo a nadie. Eso está bien. No, no tiene sentido. Quiero decir, alguno cuando es muy pesado le silencio. Que me parece mejor, porque al que le silencias, él sigue insistiendo y no sabe que en realidad tú no le vas a leer nunca más. Habla con una pared, ¿no? Sí, me parece un poco... No sé, me parece más divertido hacerle sufrir de esta manera sin que él lo sepa. Pero no hace tiempo que no bloqueo porque es un poco absurdo. Una de las críticas que más se lanza en Twitter es ¿por qué seguís llevando a Inda y a Maruenda? ¿Qué tienes que decir? Pues mira, por muchos motivos. Porque cuando... Por ejemplo, porque cuando Inda y Maruenda no vienen se nota también en la audiencia de este programa. Claro, es que Inda y Maruenda, el que se queja en Twitter se cree que, como se quejan con él otras 100 personas, lleva la razón. Pero no es del todo cierto. Todos los tertulianos que ahí tenemos tienen su público. Igual no son precisamente usuarios de Twitter, ni son tendentes a manifestarse en Twitter, pero tienen su público. Y luego, por otras cuestiones importantes, Inda y Maruenda tienen una agenda extensísima. Muchas veces podemos estar hablando de políticos o protagonistas de la noticia que estamos tratando y no les tenemos porque no han querido hacer declaraciones. Pero sabemos que muchos de nuestros periodistas tienen contacto y vía directa con ese protagonista y ese personaje. Es una manera también de tener su opinión en plató. No podemos olvidar además que Paco Maruenda es el director de uno de los periódicos más vendidos en este país, que Eduardo Inda ha sido uno de los... Gustará más o menos su forma de hacer o de ser periodista o de manejarse en una tertulia. Pero ha sido uno de los periodistas que ha destapado alguna de las tramas de corrupción más importantes de este país. O sea, en el caso Urdangarín, el caso Palmarena, han pasado por sus manos. Él ha sido una de las personas que estaba en la génesis de la investigación que después ha dado lugar a escándalos de este tipo. Entonces, claro, son cosas que no podemos obviar. O sea, son dos periodistas de largo recorrido y con muchos triunfos profesionales en sus espaldas. Entonces, claro, es verdad que como son más viscerales, como no le dejan a nadie indiferente, pues generan amores y odios en las redes sociales. Pero bueno, somos un programa que no nos podemos tampoco guiar por lo que nos dicen las redes sociales, nos tenemos que guiar por otros criterios, como pueden ser comunicativos, profesionales, etcétera. ¿Ves otros programas de debate para fijarte en otros profesionales que hacen programas parecidos, no tan largos igual? Bueno, veo otros programas de debate, pero más con afán de informarme que por comparar. Yo creo que está bien que cada moderador o cada presentador tenga su propio estilo, tenga su propia personalidad, y me parece correcto. Hay moderadores de todo tipo y condición en este país, como hay de tertulias de todo tipo y condición. Entre las TDT, las televisiones generalistas, hay mucha tertulia donde elegir. Yo pico mucho en todas. Sí, yo veo las tertulias de la TDT también y veo tal y me gusta ver, pero no lo hago con intención de fijarme en la forma de comunicar, porque al final este es un programa que es sota caballo rey, que tampoco aquí vamos a innovar nada especial. La gran diferencia es si lo haces más sentado, de pie, tal. Pero bueno, o si eres un mero conductor o si lo que pretendes también es editorializar y es ser un tertuliano más. Esa puede ser la mayor diferencia. Todos los estilos son válidos. Pero bueno, yo cuando veo una tertulia es más con afán de informarme. Ahora te digo también que para entretenerme igual veo otras cosas, ¿eh? Luego te pregunto por eso. Durante el programa no solo hay tertulia, hacéis entrevistas, tanto en plató como fuera del plató. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil, la más dura que has tenido? Yo recuerdo entrevistas complicadas. Recuerdo precisamente una de Arcadio Espada, que fue una entrevista muy interesante. Arcadio Espada es un tío muy listo, es un tío muy inteligente y es escurridizo en muchos temas, es provocador. También te diré que ese son el tipo de entrevistas más interesantes, porque te obligan a estar más pendiente, más atento, con una mayor atención, ¿no?, sobre lo que en ese momento está debatiendo. A mí me gustaría volverle a traer, y ha habido entrevistas de ese tipo tensas, a mí me gustan especialmente, ¿no? Yo recuerdo con uno de los responsables de Hazte Oír, que también fue una entrevista especialmente tensa, pero son entrevistas de las que luego uno aprende mucho, ¿eh? Aprende mucho. Luego hemos tenido entrevistas, por ejemplo, muy interesantes. A mí me divierte muchísimo. Le hemos hecho 5 ya a Arturo Pérez Reverte. Me parece fantástico. Ya es un clásico, ¿no? Es un clásico. Además tenemos la suerte de que, bueno, le hemos caído en gracia y cuando va a hablar de política solo lo hace en nuestro programa. En televisión, en nuestro programa. Y yo eso se lo agradeceré eternamente. Y es un hombre que a mí nos gusta mucho porque no se autocensura.
no se autocensura. Es un hombre que es libre, ha conseguido eso que es tan difícil y no le preocupa sobre lo que le estés preguntando o sobre la cuestión que le planteas. Y eso me gusta, me gusta. Porque cuando nosotros... Hay dos tipos de invitados en este programa, La Sexta Noche. Hay un invitado político que tiene responsabilidades en ese momento. Y así hay que apretarle, hay que hacerle las preguntas, hay que ponerle frente a un espejo, hay que llevarle con sus contradicciones, en fin. Pero luego hay otro entrevistado, que es el entrevistado que o bien fue político pero ya no lo es, o bien pertenece al mundo de la cultura, etcétera. Con ese vas más a disfrutar y a ese no hay que perseguirle tanto. Se le puede preguntar de política, pero yo no tengo por qué fiscalizar a Reverte con respecto a lo que piensa. Son sus opiniones y no es un político. No tengo por qué perseguirle por los rincones del plato. Y esas son entrevistas en las que disfruto mucho. ¿Sí? Y esa ha sido una. También podríamos decir, por ejemplo, Loquillo fue una entrevista muy interesante. Sabina fue un placer tenerle. Son personas que también han alcanzado tal grado ya, tienen una carrera tan larga, una carrera tan asentada, que se manifiestan con mucha libertad. Y eso es una maravilla. Es un placer. Es un placer enorme, pero enorme, enorme. Una entrevista que quieras hacer y que todavía no has podido hacer. Pues, mira, te voy a decir dos entrevistas. Una, la que yo creo que decimos todos los periodistas de este país, que es lógicamente entrevistar al rey, que no entiendo. En otros países con monarquías parlamentarias los monarcas dan entrevistas, aquí no. Mucha gente te dice, no, pero es que fíjate, sois tantos medios que tendría que dar a todos. No es necesario. Yo no pido que me la dé a mi medio, que más me gustaría a mí, que me la diera a mí, pero si no es así, simplemente una entrevista en profundidad donde pudiéramos conocer a la figura más importante del Estado, me parecería importante. Pero bueno, esto es un viejo anhelo de, yo creo, todos los periodistas de este país, que no creo que se vaya a ver nunca cumplido. Desconozco los motivos, la verdad, y creo que es un error, ¿eh? Perdona, ¿qué le preguntarías? Uy, Dios mío, son tantas las cosas que ahora mismo no sabría por dónde empezar. Pero, lógicamente, yo creo que habría que empezar preguntándole por cómo justifica él una institución como la suya, a día de hoy, en una Europa moderna. Hay varias monarquías parlamentarias en Europa, no es este un caso único. Pero ¿cómo la justifica él? ¿Qué cree él que la corona a día de hoy puede aportar a un país como España? ¿Por qué tenemos que tener un cargo como el suyo que se hereda y no se somete a votación, el cargo de jefatura del Estado, como ocurre, por ejemplo, en Francia o en Alemania? No digo que el sistema sea mejor o peor, simplemente cómo justifica él su propia institución. Me parece que a partir de ahí sería interesante. Pero bueno, pues nada. Y luego hay otra entrevista que también nosotros no hemos podido hacer. En esta cadena lo ha hecho mucha gente, pero nosotros no. Nunca ha venido un expresidente. Hemos tenido dos presidentes, no me puedo quejar. Hemos tenido a Mariano Rajoy, hemos tenido a Pedro Sánchez y desde 2013 no ha habido más. Pero, vale. O sea que hemos tenido a los dos presidentes, que nos ha costado mucho trabajo, pero afortunadamente hemos logrado tenerlos. Pero sí que me encantaría tener la opción de entrevistar a algún expresidente, Zapatero, Aznar, Mariano Rajoy, que volviera y tal. Yo creo que tienen Felipe González, tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir. Son personas que tampoco ya a esta altura no se callan absolutamente nada y sería interesantísimo escucharles hablar de distintos temas. No vienen, seguimos insistiendo y quizá algún día lo consigamos con alguno. Igual viene como presidente de la Federación Española de Fútbol, Rajoy. Como quiera, o como presidente de su comunidad de vecinos, o lo que le apetezca. Yo le invito y ya el cargo que ponga en su tarjeta me da igual, porque a mí, lógicamente, si viene como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le preguntaremos de fútbol. Pero claro, como no, también le quiero preguntar de cómo ve la política después del abandono por su parte de la política activa. También has entrevistado a tu jefe, a Ferreira. A Antonio le he entrevistado muchas veces, sí. Son entrevistas complicadas, ¿eh? Eso te iba a decir. Son entrevistas complicadas. Yo paso nervios con Antonio, porque Antonio es una persona con mucho carácter, que impone mucho, y luego, claro, es tu jefe. Son entrevistas complicadas, es verdad, es difícil. Ahora se las hacemos todas las preguntas, Él no nos perdonaría que no le metiéramos un poco el dedo en el ojo, lógicamente. Y tienes una anécdota que yo me sé en el despacho de Antonio. Sí, es cierto. Antonio tiene una gran pasión, supongo que tendrá varias, pero esta se manifiesta constantemente, él es muy del Real Madrid. Le gusta mucho el baloncesto, del Real Madrid baloncesto y el fútbol. Él, de hecho, ha trabajado, ¿no?, en la Casa Blanca. Y entonces un día me llama a su despacho, dice, vete para mi despacho que ahora voy. Allá acudo yo, raudo a su despacho y veo que tiene una gran maqueta del Santiago Bernabéu. Estoy sentado esperándole, veo que tarda un poco y me levanto a curiosear sobre la maqueta. Y toco una de las graderío para ver cuál es el material de la maqueta. Y cuando pongo un dedo encima se cae, parte el graderío. Claro, imagínate. De repente me encuentro yo frente a la maqueta destrozada del Santiago Bernabéu de Antonio. Y Antonio está a punto de venir.
Entonces, claro, traté de arreglarla, recomponerla, con que aguantara los 2 minutos que iba a durar aquella reunión, pero no había manera. Me sentía como Peter Sellers en el Guateque. Entonces, claro, ya le veía venir, porque su despacho tiene las paredes de cristal, le veía venir. Entonces, claro, me eché rápidamente al otro extremo del despacho y cuando entró por la puerta empecé a hacer aspavientos para llamar su atención. Antonio, cuando quieras, me siento aquí bien, ¿no? ¿Cómo tienes esto de bonito? Todo para no llamar la atención precisamente del desaguisado que había dejado con su maqueta. Esto, en realidad, él no creo que supiera quién fue el autor hasta que no se dio cuenta, y ya cuando, meses después, pasé por allí, vi que ya estaba arreglado. Entonces ya me tranquilicé un poco y no se había abierto una investigación interna. Entonces un día, no sé, alguien tenía un invitado y se lo conté a él como a modo de anécdota. Pero Antonio siempre se lo tomó con humor, ¿eh? Tú has compartido plató y trabajo sí. con la que es ahora tu pareja y madre de tu hijo. Sí. ¿Qué opinión te merecen las palabras de Pablo Casado del otro día, que decía que las empresas no permiten que trabajen 2 personas en el mismo departamento? Pues que afortunadamente en esta sí se permite. Claro, si no Antonio también tendría este problema, lógicamente. Bueno, yo nunca lo he entendido, que empresas no permitan trabajar en el mismo departamento a parejas. De todas formas, esto si se puede aplicar en la política o no, bueno, es una opción, es un punto de vista interesante y que yo creo que merece un debate. Es decir, debe haber una pareja en el Consejo de Ministros, siendo él vicepresidente y ella ministra. Pues me parece un debate interesante. Aquí en La Sexta Noche lo hemos tenido. Es verdad que en la política lo estético y tal siempre está muy presente, es importante y hay que atenderlo. No tengo una opinión forjada sobre eso. Yo personalmente creo que no pasa nada porque haya una pareja, ¿no? Me parece que si estamos ya en el siglo XXI, yo creo que ya es el momento en que las parejas puedan trabajar juntas sin que pase absolutamente nada, ¿no? Me imagino yo, sinceramente, que Pablo Iglesias pueda tomar determinadas decisiones para favorecer el ministerio de su mujer. Personalmente yo no estoy muy de acuerdo con... Pero bueno, entiendo ese debate y me parece interesante eso, llevarlo adelante. ¿Cómo lleváis la conciliación ahora que tenéis un...? Ahora, fíjate, mejor. Era más complicado cuando trabajábamos juntos, pero bueno, ahora nos podemos distribuir un poquito mejor el trabajo. Pero bien. Roque afortunadamente no da mucho... Bueno, te iba a decir que no da mucho trabajo. Ya lo empieza a dar, porque trepa como un tití. Entonces sí, trepa. O sea, cualquier cosa frágil hemos tenido que elevarla como mínimo 1,5 metros del suelo para que esté fuera de su alcance. Pero sí, la verdad es que entre lo que corre, lo que trepa y los gritos que pega, su presencia se manifiesta muy a menudo en casa. Sí. ¿Y qué es más fácil, moderar un debate o dormir a un crío? Joder, moderar un debate. Vamos, incluso moderar el debate de La Sexta Noche debatiendo de la exhumación de Franco. Te digo, es más fácil muchas veces que acostar a Roque. Ten en cuenta también que yo soy un padre ya un poco mayor. Yo creo que padres mayores que yo, el doctor Iglesias Puga. No se me ocurren muchos más. Papuchi y yo ahí estaremos. Poco más y soy abuelo antes que padre. Como padre, sí. ¿Qué opinión te merece el PIN parental? El llamado PIN parental. Eso sí que me parece una absurdez que creo que no tiene ningún debate. No le podemos hurtar al niño que tenga sus derechos y que sea informado de todas las cuestiones, incluso de las que no les gustan necesariamente a sus padres. No tiene absolutamente nada que ver con... A ver, este PIN parental, además, únicamente se ha pensado y se ha pergeñado para tratar de evitar que muchos chicos vayan a charlas contra la violencia de género o contra la homofobia. O sea, ¿pero en qué cabeza cabe, por favor? O sea, los hijos no pueden heredar las cuitas de sus padres. Tenemos que procurar que nuestros hijos tengan una enseñanza mayor y más en libertad que nosotros. Te quería preguntar qué tertuliano te sorprende más, te ha sorprendido más en el trato personal. Pues yo tengo un trato muy cortés y muy correcto con todos, y te tengo que decir que aunque ellos no son amigos unos de los otros, porque no, luego se van de copa, no. O sea, tienen ellos un trato cortés, se saludan con cortesía cuando se encuentran, pero amigos no son. Pero fíjate, quizá el que me ha sorprendido, pero no solo por su faceta como tertuliano, sino porque, claro, yo le admiro desde hace muchos años. Al final tienes sentado a uno de los inventores de la televisión moderna, como es Javier Sardá. Javier Sardá es uno de los grandes nombres de la televisión española de los últimos 30 años. Entonces, pues, hombre, tener una amistad con Javier Sardá y reírte con él y comprobar el gran sentido del humor que tiene me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, al final una persona que has visto durante tantos años desde el sofá de tu casa haciendo televisión, pues de repente lo tienes, es un tertuliano tuyo, pues caramba, me motiva un poquito de orgullo. Luego te diré que me ha sorprendido mucho y para bien el gran sentido del humor que tiene Paco Maruenda. La gente esto no lo sabe, pero Paco Maruenda tiene mucho sentido del humor y es gran encajador. Es decir, esto también lo comparte con Eduardo Inda. Cuando yo a veces pues les llevo la revista El Jueves, mira cómo se han dibujado, se ríen. Sí. Y Paco Maruenda hasta la compra y se la lleva.
O sea, quiero decir que son grandes encajadores. Bueno, él siempre dice que compra Mongolia, ¿no? Siempre, sí, los dos lo compran y son lectores asiduos y habituales. Y cuando yo encuentro un chiste gráfico o algo sobre ellos, a veces muy duro, siempre lo recorto y se lo llevo. Y siempre lo recibo entre risas. O sea, se ríen. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, hombre, un placer. Gracias a vosotros.